Hola nuevamente en mi primera startup. Hoy me gustaría que habláramos de un tema bien importante para cualquier startup founder o para cualquier desarrollador de software. A lo que me refiero es los conceptos base de crear un producto tecnológico que vayan desde la materialización hasta la realización. Conceptos que son fundamentales manejar, que si no los manejamos vamos a estar trastabillando en todo el proceso. Bueno, antes de comenzar me presento rápidamente, mi nombre es David, apasionado Startup Founder y esa es una serie de videos muy frescos, muy conversacionales, en los cuales compartimos conocimiento en temas del mundo startup en español, que falta mucho contenido por compartir, faltan casos de éxito por hacer más visibles, falta por crecer la comunidad, así que esa es la propuesta, empezar a hablar mucho de estos temas. Pero entonces comencemos en el video de hoy. El video de hoy habla de bases fundamentales en temas de desarrollo de software. Hablamos de temas tan básicos, pero al mismo tiempo tan importantes, que vemos las bases firmes, como lo es el backend, el frontend, el UX UI, la infraestructura y la arquitectura. ¿A qué nos referimos con cada uno de esos componentes? Es básicamente el esqueleto que nos determina cualquier aplicación, cualquier desarrollo de software que montemos, pues tanto a nivel local como a nivel de despliegue. Son componentes que sí o sí los vamos a tener que tratar, van a estar pues, como muy evidentes a la vista o muy implícitos en el desarrollo, pero que siempre suma el poder hablar con propiedad de estos temas. Entonces comencemos con el primero de todos, el backend. El backend, como probablemente sepan, en caso de que no, es básicamente la magia que pasa por detrás. Es básicamente aquello a lo cual puedes ejecutar y te va a hacer un proceso, te va a hacer una actividad, una tarea, cualquier cosa que no necesariamente el usuario final sabe cómo se hace, pero que hace la magia, es como el cerebro detrás, ¿cierto? Ejemplos de backend básicos, estamos hablando de funciones de código, es decir, en un lenguaje de programación, Python, JavaScript, entre otros, escribimos unas líneas de código, las cuales ejecutamos y realizan cualquier proceso. Entonces acá estamos hablando de, pues, si poder ejecutar un programa tan sencillo, tan complejo como queramos, o poder ejecutar un modelo de inteligencia artificial, una red neuronal, cualquier proceso, cuán sencillo o cuán complejo nos imaginemos, pero que va a permitir con código realizar unas tareas de forma generalmente mucho más rápido, mucho más óptimo, mucho más económico que como se hace en la realidad. Entonces, básicamente en el backend hay gran parte del poder de lo que se está creando, poder decir ese cerebro o ese corazón de lo que se va a hacer. Una vez salimos del backend, pasamos al frontend, una palabra que se usa mucho, y el frontend básicamente habla de lo que se ve, lo que se toca. O sea, lo que el usuario llega y presiona un botón, lo que el usuario abre una nueva pestaña, donde el usuario solicita algo. Es básicamente todo el tema de los componentes visuales que vemos pues en una aplicación, en una página web, entre otras cosas. Paréntesis, estos temas se pueden tratar con muchísima mayor profundidad. La idea es en estos videos hacer un overview o un panorama general rápido. Entonces, si me está viendo un frontend experto, luego podemos enfatizar en más temas, teniendo en cuenta que no soy un frontend experto, porque quiero dar un overview, pero bueno, de ser necesario, lo ampliamos. Entonces, del frontend hablamos de eso, hablamos de crear una interfaz en la cual el usuario va a poder interactuar con el backend. Es decir, el usuario presiona un botón y en el backend se ejecuta una inteligencia artificial. El usuario presiona un botón y por detrás se ejecuta una función de código que hace un proceso cualquiera. Entonces el usuario de una forma visual interactúa con una interfaz, llámese botones, ventanas, tarjetas u otro elemento gráfico visual, generalmente que se accede mediante una aplicación o una página en internet para interactuar pues con una aplicación. Ahora en el frontend aparecen otros conceptos bien importantes, conceptos como ¿qué? Como el UX o el UI.
La palabra UX viene de User Experience, experiencia de usuario. Y la palabra UI, User Interface, viene de usuario, interfaz, la interfaz del usuario, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estos conceptos? A veces se pasan por alto, pero básicamente la experiencia del usuario es poder mapear en un diagrama cuál es el flujo que vive el usuario. Es decir, el usuario paso 1 entra a la plataforma, paso 2 se registra, paso 3 no sé, compra un producto, paso 4 paga el producto, bueno, selecciona un producto, paga un producto, paso 5 recibe información de cuándo le llega el producto, etc. Entonces estamos hablando de ese flujo que vive el usuario, esa experiencia del usuario con la solución que creamos. Ahora, importante entender algo. Esa experiencia puede ser tan fácil o tan compleja como queramos. Debemos llevarlo a que sea muy sencillo frente al usuario, muy intuitivo, muy rápido, muy fácil de entender. Ese tipo de cosas es lo que hacen una aplicación, una solución de software, una solución de una startup o lo que sea extremadamente sencillo, extremadamente fácil. Las personas lo recomendarán, será muy bueno en general. Entonces esa user experience es un componente muy importante en que se compre el producto, en que se refiere el producto y tenga éxito al final. Ahora, hablemos del tema de user interface. Entonces la interfaz de usuario tiene ese gran componente del frontend, el cual se ve y se toca. Noten que esto debe estar, debe conversar supremamente bien con la experiencia del usuario. Es decir, qué botón presiono, en qué momento, qué tan fácil es hacerlo, qué tan fácil es yo saber qué flujo debo seguir. Entonces no solamente estamos hablando de interfaces que sean más modernas, más bonitas, sino interfaces que realmente sean intuitivas, que la persona inmediatamente entre, inmediatamente sepa qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y no tenga que contactar a una persona externa para resolver, pues para avanzar al interior de la aplicación o de la solución que vamos a construir. Hasta el momento hemos visto el backend, el frontend, el UX y el UI. Y el UI, perdón. Entonces, pasemos al siguiente punto. Hablemos de la infraestructura. Bueno, la idea es que estos videos sean muy conversacionales, entonces por eso no hago una corte a tomar agua. Entonces, la arquitectura, la infraestructura, digo, nos referimos como a esa infraestructura física, a esos elementos físicos que nos permiten que nuestra aplicación, ya sea con el back y el front, funcione. Un ejemplo de una infraestructura puede ser el computador que tienes o el celular. Infraestructura en la cual yo interactúo y me ejecuta el código por detrás, el código que refleja el frontend, el código que refleja el backend. Esa infraestructura luego, cuando uno utiliza infraestructura en la nube, que estamos hablando de ejemplo Amazon, Google o Microsoft, siendo pues las nubes grandes, ellos tienen en sus respectivos pues, lugares geográficos grandes conjuntos de servidores. Entonces, imaginemos una máquina gigante con un montón de computadores en la cual ahí va a correr nuestro código. Yo me conecto por internet, yo digo, hey, quiero que Amazon corra mi código, por ponerlo muy sencillo, ¿cierto? Quienes desarrolladores de software, junior, mid, senior, estén escuchando eso, saben que es una abstracción rápida. Pero a lo que me refiero es, si uno hace la configuración correcta, puede desplegar en la nube sus aplicaciones y al tenerlas en la nube ya correrán en computadores de las diferentes pues, proveedores de tecnología. A eso nos referimos con infraestructura. Es un lugar en el cual estoy corriendo mi código, ya sea a nivel local o a nivel de la nube. Ahí ya entramos en otros conceptos que sería on-premise, que son pues infraestructura física sobre la cual pues yo empiezo a ejecutar las cosas, o en la nube, que es lo que acabamos de hablar, y eso tendrá pues un proceso de decisión, cuál es el más estratégico para nosotros. Ahora, pasemos al último componente, la arquitectura. Es fácil confundir infraestructura con arquitectura, pero la gran diferencia, una forma rápida de entenderlo, es la arquitectura imagínense como unos planos de arquitectura. Uno ve desde una vista superior, uno ve
pues sí, como si estuviera posicionado desde arriba de la casa, cómo se ubica todo, cómo se agrupa todo, cómo se conecta todo entre sí. En este caso ya no hablamos de una casa, hablamos de una aplicación en general. Entonces la arquitectura, imaginemos ver en perspectiva todo lo que estamos construyendo. ¿Dónde está el backend? Una cajita, digamos acá. ¿Dónde es el frontend? Otra caja por acá. Donde tenemos base de datos, que es otro concepto, ya lo ampliaremos. Dónde está pues como los servidores que utilizo, los microservicios de la nube, etcétera, etcétera. Entonces imaginémonos básicamente un diagrama en el cual tengo varios componentes, varias cajitas conectadas entre sí que nos están marcando una arquitectura de toda la solución. Un ejemplo entonces puede ser, yo tengo mi código del backend almacenado en un repositorio. A ese repositorio yo lo conecto con un microservicio en la nube que me almacena el código y lo actualiza con el repositorio. De ahí yo lo conecto con otro código que tengo del frontend. De ahí yo lo conecto con un servicio de la nube que me permite disponibilizar la aplicación. Y puede ser tan complejo como lo queramos. Esto lo conecto con un módulo, una API de, no sé, OpenAI, un proveedor de inteligencia artificial, entre otras cosas. Entonces estamos hablando de que una arquitectura es poder ver en perspectiva todo, cómo se conecta todo y entender mi aplicación basado en un diagrama. El concepto que ahorita mencionamos, base de datos, básicamente es tan sencillo como entender. Yo voy a tener varias tablas en las cuales voy a almacenar información. Una tabla yo guardo información del usuario, en otra tabla guardo información de la respuesta que me genera mi asistente de inteligencia artificial, en otra tabla guardo, no sé, un archivo que me entregó el usuario, pues bueno, en una tabla no, en otro elemento, se llama un bucket, pues como una, ¿cuál es el nombre? Un bucket es como un contenedor, es un contenedor. Pero entonces el punto es que tú vas a generar y a recibir información y a entregar información que tiene que guardarse en algún lugar. Ese lugar es una base de datos a la cual luego puedes acceder, agregar información, modificarla, eliminarla, solicitarla, entre otras cosas. Entonces noten que aquí hablado en palabras sencillas, buscando un tema más conversacional, hablamos de fundamentos de desarrollo de software que son fundamentales tener claros para que no para que lo entendamos como un conjunto, vayamos revisando brechas de conocimiento que tenemos para cortar esas brechas, para aprender más de esos temas, para también liderar mejor equipos de trabajo técnicos, para tener un panorama completo de qué implica desarrollar una aplicación, qué implica desarrollar una página web, pues una aplicación web, entre otras cosas. Entonces, espero el contenido haya sido de valor. Nos vemos en un siguiente video de mi primera startup, eh, donde la idea es compartir conocimiento de una forma muy fresca, muy conversada de estos temas para fortalecer la comunidad hispanohablante en temas de startup. Entonces, un gustazo, nos vemos en la próxima.